¿Quién sería el gran ganador con este tema de los aranceles, no? La forma en la que están siendo implementados los aranceles es una en la cual encontrar sus beneficiarios va a ser bien complicado. De hecho, al menos la respuesta de los mercados de a cuáles son las firmas que vieron más subir sus acciones son aquellas en las cuales o están un poco más aisladas de estas cadenas globales o son aquellas contracíclicas, las cuales terminan siendo a las que los consumidores pueden acceder a costos relativamente bajos cuando todo lo demás se vuelve caro. Hablamos de, al menos en los choques iniciales, fueron como tiendas de Dollar General, Philip Morris, Coca-Cola, McDonald's, y ahora mismo hasta Goodyear, subieron en sus acciones por el hecho de que el empobrecimiento que traería una recesión o el efecto conjunto de todas las demás aranceles trasladaría algo de la demanda hacia los productos que ofrecen esas empresas. La guerra económica que se ha desatado por el tema de los aranceles que quiere imponer Donald Trump nos va a afectar a todos en nuestro bolsillito y muy rápido. Hoy vamos a conversar con un especialista que nos va a explicar hasta dónde va a llegar esto. Hoy vamos a hablar del tema que nos está afectando a todos, la economía. ¿Cómo nos está afectando esta obsesión de Donald Trump con la imposición de aranceles a nivel mundial? ¿Cómo nos va a afectar en nuestra casa, en nuestro hogar, con el vehículo, con el pago del día a día? De eso vamos a hablar hoy con Giorgio Cunto Morales, economista, científico de datos. Pero primero te quiero recordar que aquí en Miami está tu farmacia latina, esa Farmacia Gardens. En Farmacia Gardens vas a encontrar la atención que tenemos del farmacéutico de nuestro país de origen, con la prescripción que tienes de tu médico en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana. Con eso ellos te van a vender las medicinas. Además, envían lo que necesites a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, lo que necesites. Pero yo te invito a que vayas personalmente a Farmacia Gardens y sientas lo que es estar en una farmacia latina. Bueno, vamos a conversar con el economista Giorgio Cunto Morales acerca de cómo viene este drama, este terremoto económico mundial que ha desatado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Saludos cordiales, saludos a ti y a toda la audiencia. Giorgio, ya la amenaza de hoy o la advertencia que aparece en todos los portales de economía es que Trump dice que le va a poner el 103%, le va a subir el 103% de aranceles a China. Eso ya sabemos lo que significa. Es una guerra diferente a las que todos conocemos hasta ahora. Es una guerra económica, pero ya lo estamos sintiendo todos en los bolsillos. Lo sentimos cuando vamos al mercado, cuando echamos gasolina. Está en todas partes la crisis, por supuesto, en las bolsas de valores del mundo entero. ¿Esto realmente puede producirse solamente por los anuncios que hace el presidente de los Estados Unidos? En gran parte, sí. La respuesta de los últimos días y también desde desde la semana pasada para acá proviene como la reacción de los mercados ante la expectativa que tendría sobre la economía, la imposición de aranceles generalizados en Estados Unidos, lo cual es una disrupción bastante sustancial de la dinámica económica global, considerando que Estados Unidos no es solamente la economía más grande del mundo, sino también uno de los mercados más importantes en bienes, en tránsito de bienes, tanto de importación como de exportación. Entonces, en la apertura de los mercados después de los anuncios ya más concretos de la administración de Trump, fueron universalmente negativos. Y desde entonces hay bastante volatilidad respecto a cuál va a ser el curso definitivo que tomará la administración. Entonces, ese grado de incertidumbre, junto con la mala expectativa del mero hecho de la imposición de los aranceles, al menos a tal escala, ha enturbiecido y, de hecho, bajado mucho lo que son los pronósticos de lo que es el desempeño económico estadounidense y global. Entonces, la caída de la bolsa refleja esas malas expectativas, especialmente en firmas que son de
lo que llamaríamos bienes de consumo en particular, y también de las posibilidades de una recesión en Estados Unidos, las cuales se han disparado para varias consultoras y varios analistas. Entonces, los riesgos de un desempeño negativo de la economía estadounidense son bastante altos y con sus repercusiones en el resto del mundo. Quiere decir, porque muchos de los votos que ganó Donald Trump fue precisamente para que restaurara la economía en los Estados Unidos, para que resolviera el problema económico cotidiano, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿Trump se está equivocando o está haciendo las cosas correctamente? Si lo vemos desde la perspectiva estrictamente de lo que es la política arancelaria o también la política comercial, los anuncios que da la administración son unos que desafían mucho lo que es la lógica o el sentido común económico. Cuando lo ponemos ya en contexto de lo que es el desempeño estadounidense, dentro de lo que son las economías avanzadas o los países de la OECD al menos, y de hecho comparado con muchos países del mundo, la economía estadounidense es bastante robusta. Sin embargo, debido al choque inflacionario post-COVID y en algunos casos eh, equivocado manejo de la pre-administración de Biden respecto al alza del costo de vida, eso le sacó, digamos, costos políticos sustanciales a la administración demócrata. Ahora bien, reenfocar como los aranceles como solución a ese tipo de problemas es bastante contraintuitivo porque por definición van a subir precios. Los aranceles en general, su motivo de ser, ya sea como por motivo ya sea tanto de recaudación fiscal, pero principalmente como elemento proteccionista para tratar de ayudar a la industria local, operan principalmente vía el aumento de precios, a efecto de tratar de hacer más competitivos las producciones en estadounidenses. Entonces, eso solamente desde la perspectiva inicial, pero ya de una, el costo de vida en Estados Unidos va a tener presión inflacionaria y eso combinado con caída de actividad es una de las peores combinaciones económicas a las que se puede enfrentar cualquier presidente que tenga algo de consideración sobre por su propia popularidad. Así que eh, como un instrumento económico en general, al menos de permanecer los aranceles en las tasas en las que se están planteando, es casi un consenso entre los expertos de la disciplina en todos los ámbitos del espectro político de que es un autogol de proporciones bíblicas. ¿Cómo, cómo crees tú que esto se va a reflejar en la economía cotidiana, diaria del ciudadano aquí en Estados Unidos? ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. En principio está el efecto sobre los mercados bursátiles, que eso se traduce esencialmente en todos los fondos de inversión que no solamente corresponde a inversionistas de envergadura, sino a fondos de pensión, los cuales van a ver caídas sustanciales y bueno, en este momento están experimentando mucha volatilidad. Luego de permanecer los aranceles, la principal forma de creación los van a ver es en aumento de precios, tanto de precios de bienes importados, que eso es esencialmente lo que los aranceles buscan, pero también en bienes locales, porque el mecanismo por el cual los aranceles suben precios son bastante diversos. Primero está el mero hecho de que se tengan que pagar aranceles por importar bienes. Y eso es otra cosa que hay que destacar. Los aranceles son pagados por las firmas y los estadounidenses que importen los bienes. No son los otros países los que pagan aranceles. Así no funciona la cosa pese a cómo se discuta. Pero adicionalmente, también los precios locales pueden subir porque muchos de los bienes, de hecho la mayoría de los bienes que importa Estados Unidos son bienes intermedios
para ensamblaje o producción local, es decir, insumos. No solamente es que se importen celulares, sino que se importan metales para construir o para ensamblar carros, automóviles y otros bienes. De igual forma, algunas industrias que puedan verse beneficiadas por una posición un poco más competitiva, igual tendrán incentivos de aumentar precios, no solamente por caída de la competencia, sino también porque ampliar la producción en caso de que haya más demanda implica también costos de oportunidad en otros bienes. Entonces, en general, en términos de corto plazo, posiblemente repunte de precios generalizados. Y claro, eso ya depende de cuáles son los rubros y las industrias que sean más afectadas por la exposición a estos aranceles. Subsecuentemente, en el caso de que el choque distorsione las cadenas de suministro y también la actividad económica, ya empieza a haber contracciones y eso se puede traducir tanto en menos retornos o menos beneficios de la actividad empresarial y eso puede traducir también en cortes de personal y hasta recesión. Entonces, quizás pueda haberse aumentos tanto de desempleo como de simplemente el número de firmas o locales que deben cerrar puertas, ya que sus operaciones no se hacen sostenibles bajo estos nuevos esquemas. Claro está, predecir específicamente de que ese va a ser el caso o las magnitudes en que va a ocurrir en este momento es un tanto impreciso debido a que todavía hay muchísima incertidumbre sobre cuál efectivamente va a ser la tasa impositiva o la tasa arancelaria con la que va a perdurar Estados Unidos y también después el resto de las dinámicas que la administración decida utilizar post negociaciones, etcétera. Pero el punto está de que sería un choque negativo en general y en resumen podría verse con mayores precios, menor actividad, menor diversidad en los productos que hay disponibles y en general caída de estándares de vida desde la perspectiva de los consumidores. Luego está, desde la perspectiva de los trabajadores o las firmas, bueno, aquellas que se vean más afectadas por las disrupciones en su cadena de suministros o de importación, verán su actividad reducir. Entonces, quizás en algunos casos en el que unas cuantas firmas puedan beneficiarse, porque ahora sus productos son más competitivos, números mayores se ven perjudicadas porque ahora sus fuentes de insumos se ven perjudicadas. Eh, Giorgio, ¿cómo hace Trump para calcular los aranceles? Porque, por ejemplo, cuando anuncia esto de 103% para China, parece como más producto de un impulso, de una rabia, que de un análisis económico, ¿no? Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Bueno, la administración sacó un número de aranceles recíprocos, entre comillas, hace unos días, y cuando se estudia a fondo también la fórmula que oficialmente publicaron, de hecho no tiene que ver con aranceles. La forma en la que fue calculado, en principio, la mayoría de los aranceles en el mundo están en promedio en dígitos muy bajos, alrededor de menos del 5%, bueno, 10%. Realmente son muy pocos los países que tienen aranceles generalizados altos, tanto con Estados Unidos como en general. Por lo menos la diferencia entre aranceles entre Europa y Estados Unidos es menos de 2 puntos porcentuales. La forma en la que se calcularon estos, de hecho, ni siquiera tiene que ver con aranceles per se, sino con el balance comercial entre Estados Unidos y el país en cuestión. Entonces, lo que se toma es, de hecho, la diferencia entre las exportaciones de Estados Unidos hacia el país y las importaciones del país de Estados Unidos sobre las importaciones del país de Estados Unidos. O mejor dicho, en esencia, lo que es un ratio entre el balance comercial respecto a lo que ese país exporta a Estados Unidos o lo que son las exportaciones de ese país. Entonces, con otras variables que fueron agregadas como para darle la apariencia de rigurosidad
matemática, pero eventualmente son inconsecuentes, porque las consideraciones sobre lo que se llama elasticidad de demanda o el efecto pass-through en precios fueron mencionadas dentro del papel oficial de la administración, pero realmente la fórmula que está construida es igual a uno, es inconsecuente. Entonces, de hecho, la lógica que se está implementando es una de, bueno, ¿cuál sería la tasa impositiva general para cerrar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el país en cuestión? Pero eso es en los términos muy, muy, muy grandes, por el hecho de que los aranceles no solamente son en la vida real, operan no solo a niveles nacionales, sino también en cuestiones de industrias o productos. Entonces, cerrar esos déficits es algo que no es tan trivial. Y subsecuentemente, esto proviene de a lo que a los analistas y muchos economistas consideramos es una malinterpretación sustancial de principios económicos básicos respecto a cuál es el impacto de las importaciones sobre la actividad económica y también la naturaleza de los déficits comerciales. Por el hecho de que tener un balance comercial equilibrado o positivo con todos los países del mundo es algo bastante difícil y el hecho de que exista un déficit comercial no es necesariamente algo malo. Entonces, se están erigiendo o se busca erigir barreras comerciales para tratar de solventar algo que realmente no es tanto un problema, al menos superficialmente hablando. Y dado eso, esa es al menos la justificación que da la administración al respecto. Pero los miembros de la misma se la están pasando haciendo lo que podemos llamar gimnasias mentales al respecto para tratar de justificarlo, porque o es una herramienta para la protección de la industria local y para eso necesitan elevar precios necesariamente, o es una herramienta de negociación que van a ser levantados o van a ser bajados eventualmente. Entonces, ambas versiones son relativamente erradas respecto a cómo funciona la economía en general, pero son justificaciones mutuamente excluyentes. Entonces, las razones que da la administración de también por qué lo están implementando, o lo que esperan de ellos, o los mecanismos por los cuales van a operar, o también de la lógica que están siguiendo al estilo, al mismo tiempo, o mejor dicho, el fundamento económico al que se están apegando es bastante inconsistente. Y ahora con los nuevos anuncios de mayores aranceles a China, debido a que al parecer China no ha retirado los aranceles recíprocos, es ya una escalada retórica propia de lo que es elevarse una guerra comercial, en la cual prácticamente todo el mundo pierde, porque en la imposición de aranceles es una cuestión que, por un lado, donde tiene mayor impacto es en los consumidores del país que imponen arancel, serían los ciudadanos estadounidenses, que después pudiese desencadenar un reacomodo de competitividad de la industria local, eso estaría por verse. Y de hecho, hay otros factores de la economía norteamericana que indican que eso no es tan fácil. Pero cuando otros países también colocan sus aranceles recíprocos a efecto de proteger a sus industrias, también esos son los ciudadanos de esos países los que se van a ver afectados. Así que en esencia se vuelve una carrera hacia el fondo en el cual la economía global sufre necesariamente un choque negativo. Esa Ahora pregunta, bien, te iba a preguntar, ¿quién sería el gran ganador con este tema de los aranceles, ¿no? muy bien. Aquí se sigue la lógica de cuáles son las ganancias del comercio en general. Fundamentalmente es un consenso en economía y esto, la evidencia lo apoya, que el comercio es neto positivo, en el sentido de que no existe la autarquía entre países y el aumento del libre comercio es uno de los principales impulsores de prosperidad y bienestar en la economía global desde muchas décadas, especialmente con el salto posguerra. Sin embargo, los beneficios del comercio son difusos o mejor dicho, son asimétricos. Los principales beneficiarios son los consumidores que ven mayor variedad de bienes y servicios a menores precios y son también los sectores que mejor pueden insertarse dentro de la competencia global.
perdedores de esas aperturas son aquellas empresas y sectores que se encuentran en desventaja al competir con productos de otras jurisdicciones. Entonces eso se traduce en que son o desplazados o simplemente desaparecen. Y con ello hay pérdidas de trabajos y en efecto también es industrialización. Entonces, la idea de la imposición de aranceles viene desde una perspectiva proteccionista en la cual se defendería a la industria local con tal de que ésta pudiese desarrollarse para ser más competitiva. Eso es siendo abogado del diablo, por así decirlo, de cuál es el caso más económicamente más sólido para ese tipo de imposición. El problema es que no solamente con hacer artificialmente los bienes extranjeros más caros, eso produciría un despliegue de competencia nacional. De hecho, en los años, en el pasado siglo, durante también hasta los 70 y después, la política de sustitución de importaciones, que estaba basada en la imposición arancelaria también para tratar de promover nuestro local, fue un fracaso rotundo, especialmente en América Latina, ya que desarrollar industrias competitivas desde nada es un proceso largo y para eso se requiere productividad y competitividad como fue el proceso de industrialización coreana. Entonces, en general, encontrar beneficiarios inmediatos de esta medida es difícil. Puede haberlos, especialmente a aquellas empresas que vean subir la demanda de sus bienes o de que la demanda de bienes importados se traslade a la suya, pero eso también, como los aranceles son tan amplios, no hay garantía de que todas las firmas pueden beneficiarse de esa forma, ya que muchas de ellas, por lo menos lo que pueden ser los productores de autos estadounidenses, un, un arancel a vehículos importados, uno pensaría, ah, bueno, eso les ayuda a su competitividad. Pero como el arancel también aplica a los materiales con los cuales se ensamblan los propios vehículos estadounidenses, entonces tampoco es que de repente se vuelven más atractivos. Así que eso, en este momento, la forma en la que están siendo implementados los aranceles es una en la cual encontrar sus beneficiarios va a ser bien complicado. De hecho, al menos la respuesta de los mercados de a cuáles son las firmas que vieron más subir sus acciones, porque hay algunas que están, son aquellas en las cuales o están un poco más aisladas de estas cadenas globales o son aquellas contracíclicas, las cuales terminan siendo a las que los consumidores pueden acceder a costos relativamente bajos cuando todo lo demás se vuelve caro. Hablamos de, al menos en los choques iniciales, fueron como tiendas de Dollar General, Philip Morris, Coca-Cola, McDonald's, y ahora mismo hasta Goodyear subieron en sus acciones. Claro, en este momento no sé cómo estarán, pero al menos ese fue el resultado inicial, por el hecho de que el empobrecimiento que traería una recesión o el efecto conjunto de todas las demás eh, aranceles trasladaría algo de la demanda hacia los productos que ofrecen esas empresas. Es decir, se pierde muchísimo en términos de sofisticación manufacturera y se va a comida, productos baratos y también y vicio. Entonces, eso al menos es lo que lo que se vería de impacto inicial en respuesta de los mercados. ¿Cómo va a afectar a Venezuela el tema de los aranceles que se le están imponiendo a quienes hagan compras petroleras allá? Esto ya es una cuestión tanto novedosa como peculiar, porque es una revisión o una reconfiguración del esquema de sanciones, en el cual, al menos como se presenta, el mero hecho de que un agente privado o también gubernamental importe petróleo venezolano implica aranceles adicionales para el país. Entonces, en esencia, sería de que el hecho de importar petróleo volvería o haría prácticamente tóxica la relación comercial con Estados Unidos en su totalidad. Eso limita muchísimo cuál puede ser el universo de potenciales compradores a los cuales Venezuela les puede enviar petróleo. Sin embargo, después dejando de lado lo que era el flujo que se le enviaba a Estados Unidos vía la producción de Chevron, el abanico de países a los que se
Argentina Petróleo es relativamente pequeño, al menos dentro de lo que se sabe, ya que las operaciones de exportaciones de crudo venezolano son muy, muy opacas. En ese sentido, ya de por sí China es el principal importador de crudo venezolano y ya está teniendo el grueso de los aranceles de la administración de Trump. Entonces, por esa medida, eh, mm, hace más difícil la facilidad para que o hace mucho más difícil la capacidad que tiene Venezuela de ubicar su petróleo en el mercado asiático o en el mercado global en general, porque ya de por sí enfrenta muchos limitantes productivos, de opacidad, capacidad logística y también en métodos de pago y financiamiento, por lo cual puede ver perjudicado su flujo de caja incluso más. Aunque el mayor impacto proviene por lo que son el recrudecimiento de las sanciones sobre Chevron, sobre las licencias que permitían a Chevron la exploración de petróleo y también por la naturaleza general de la industria. Por otra vía, ahí también está en cuestión de qué tanto Venezuela se ve afectado en su capacidad de importación para otros bienes, en el sentido de que, bueno, fuera del petróleo realmente Venezuela no exporta mucho a Estados Unidos en cuestiones de valor y ya no tanto, entonces no es que esté recibiendo aranceles masivos, pero las repercusiones en órdenes de olas secundarias o terciarias que genera esto sobre la economía global terminan afectando a los compradores o a los países con los que Venezuela comercia y eso en general cuando es un socio comercial de relativamente baja, no diré relevancia, pero sí de resiliencia ante este tipo de choques, entonces puede verse incluso más perjudicado por este entorno global. Sin embargo, el desempeño de la economía venezolana es mucho más dependiente de lo que son sus dinámicas internas, el hecho de que son bastante frágiles, incluso antes del recrudecimiento de sanciones, incluso antes de estos aranceles. Giorgio, ¿qué recomendaciones le darías tú a un ciudadano común y corriente cuando estamos prácticamente a las puertas de una recesión? ¿Qué medidas hay que tomar domésticamente, digámoslo, vamos a decirlo de esa manera? En general no tienen que ser tan severas como pasó con el COVID-19, pero es una situación general y tiene que ver mucho con la forma en la que se hace los presupuestos familiares o los presupuestos hogareños. En ese sentido, primero, lo más probable es que en las próximas semanas o en los próximos días, de hecho, haya compras nerviosas anticipando bienes que pudiesen aumentar de precio debido a los aranceles. Y de igual forma también viene con el rendimiento de activos de inversión que puedan tener los hogares a su disposición. Y no solamente de que las inversiones sean cosas solamente de ricos, sino prácticamente muchísimos fondos de inversiones o cuentas, fondos de pensiones y cuentas de retiro dependen de lo que son los movimientos en el mercado bursátil. Ahí es una cuestión de aislar en lo que se vea de las capacidades presupuestarias a efectos en tratar de enfocarse en al menos cubrir lo esencial. Y después ahí viene con, bueno, identificar qué tan vulnerables son los trabajos o los puestos de las personas del hogar a lo que puedan ser las caídas de la actividad económica. Eso ya es una cuestión de prevención, porque nuevamente que suban las posibilidades de recesión no tampoco es garantía de que eventualmente va a ocurrir. Claro está, los riesgos se ven mucho más altos de lo que estuvieron hace unas cuantas semanas, pero eso no quiere decir que la recesión ya inició, pero es bueno anticiparse a que pudiese hacerlo. Por ejemplo, el tema de los vehículos usados, que el precio subió muchísimo durante la pandemia y volvió a bajar. En esta oportunidad, con el tema de los aranceles, ¿podrían subir el precio de los carros usados? Bueno, probablemente vayan a subir mucho más el precio de los carros nuevos por el efecto de las importaciones los que salen de las líneas de producción. Entonces podríamos ver transferencias hacia lo que son rubros de extensión de uso.
uso. Por ese motivo fue que Goodyear tenía tan buen retorno inicial en el mercado bursátil, por el hecho de que son ruedas que se le compra a carros a los cuales se les quiere sacar más provecho. Así que probablemente vaya a haber, no diré demoras, pero sí van a postergarse compras de vehículos. Entonces, lo que subiría sería lo que son el mantenimiento de los mismos, pero también está bueno, si aumenta la demanda de vehículos usados, podría subir algo el precio, pero probablemente no tanto como lo que es el efecto directo de los aranceles. Y así se puede ir con muchísimos bienes de los cuales su cadena de suministro o de producción depende mucho del trabajo global. Uno de los ejemplos quizás más emblemáticos sea en los celulares de Apple, en los cuales el mero hecho de la imposición de los aranceles podría elevar su costo de producción en unos cuantos, 200, $300, y eso probablemente sea traspasado a los consumidores. ¿Cuánto tiempo das tú para que digamos, para que se desarrolle la crisis, por decirlo de alguna manera? Es algo bastante complicado decirlo a estas alturas. Estaría esencialmente lanzando dardos a la pared, porque las facilidades de pronóstico son bien complicadas debido a, nuevamente, la incertidumbre respecto a cuál va a ser el rumbo de política con el que se quedará la administración. Una vez de que esté definido ello y sean incorporadas las expectativas dentro de los mercados, es que se puede hacer una estimación un poco más precisa de qué esperarse. Pero esto, digamos, puede ser un reflejo en proporciones mucho más grandes de lo que ocurrió con el gobierno de Liz Truss en Reino Unido, en el cual, después de presentar un programa económico que fue universalmente criticado por los mercados, la administración se vio en la necesidad de hacer ajustes sobre la marcha para tratar de calmarlos de nuevo, pero eventualmente no terminó hasta que hubiese capacidad de hacer un compromiso sustancial por parte del gobierno respecto de cambio de dirección. Por supuesto, el sistema político británico es muy diferente al estadounidense y no se puede remover un presidente tan fácil como se remueve un primer ministro, pero ahí está la presión sobre el Congreso, que técnicamente tiene potestad principal sobre la política arancelaria, solamente que se la ha estado cediendo al Ejecutivo desde hace varios años con precedentes a los cuales no hay que entrar en mucho detalle. Eso por un lado, y por otro lado también está de cuál es eventualmente las tasas arancelarias que van a perdurar. Lo que indica la administración es que está comprometida o está convencida de que los aranceles son un instrumento necesario para propiciar una recuperación de la actividad industrial estadounidense, lo cual genera muchísimas dudas, o de hecho bastante escepticismo entre los economistas, debido a que solamente con aranceles difícilmente vaya a recuperarse o renovarse los puestos de trabajo manufactureros en Estados Unidos. Hay muchos otros elementos importantes. Y también está de cuánto es la tolerancia que tiene la administración a lo que puede ser pérdida de popularidad debido a malas expectativas económicas. Ya de por sí, al menos en encuestas iniciales, la aprobación económica o la aprobación general de la administración está en territorio negativo, neto, tomando lo que es aprobación menos desaprobación. Así que eso quizás pueda motivar a la coalición gobernante a cambiar el rumbo. Pero en general, los impactos en los mercados los estamos viendo de forma inmediata y la volatilidad es enorme. De hecho, los mercados abren subiendo o bajando en función de lo que creen es que se van a llegar a acuerdos o que los aranceles no van a ser tan grandes, pero igual de esa forma la incertidumbre respecto a eventualmente qué es lo que hará la administración, o el mero hecho de que los compromisos de la administración no sean creíbles, va a mantener los mercados
en expectativa o mejor dicho, los vamos a mantener tensos. Luego está el efecto que se pueda ver en el Main Street, por así decirlo, en los negocios a pie tangibles. Eso puede tomar desde unos cuantos días a semanas a meses, dependiendo de qué tan rápido es que las firmas ajusten sus planificaciones de año en función de esta protección de aranceles. Pero en la medida que los aranceles duren más tiempo, es que van a hacerse más tangibles lo que son estos reajustes en la actividad económica, vía más precios o vía despidos o vía la recomposición de la oferta de bienes y servicios y también cómo eso motiva a las personas a reaccionar. Entonces, en el campo de electrónico, por así decirlo, de los activos de las finanzas, eso es inmediatamente, en las próximas horas y en los próximos días, dependiendo de lo que sea que diga la administración, va a haber respuesta en los mercados. Y eventualmente, mientras eso afecta la actividad económica tangible, es que se establece de si eso está induciendo una caída en la producción o si está produciéndose aumentos de precios. Y claro, los indicadores tienden a tener un poquitico de rezago. Entonces, el diagnóstico que se le puede hacer a la economía en general va a tomar tiempo, pero los ciudadanos a pie lo verán relativamente rápido. Wow. Gracias, Giorgio. Muchísimas gracias. Hasta yo entendí. Gracias. A la orden. Justo al terminar la entrevista con el economista Giorgio Cunto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó lo siguiente. Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente, aumento el arancel que Estados Unidos le impone al 125% con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable. Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los departamentos de Comercio, Tesoro y el representante comercial de Estados Unidos, para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo del 10%, también con efecto inmediato. Gracias por su atención. Lo cual demuestra que el economista Cunto tenía razón en cuanto al retroceso que podría dar Donald Trump en las medidas iniciales. Bueno, con esto me despido hasta mañana.